Buen día. Inicialmente cuando nosotros abrimos el programa ANSYS, vamos a encontrar una ventana similar a esta. Entonces para ello nosotros vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Que es crear un nuevo proyecto y vamos a irnos aquí donde dice HFSS, le vamos a darle clic para crear nuestro proyecto de simulación electromagnética. Vamos a hacer unos pequeños ajustes aquí en el grid y vamos a dejarlo en un píxel. Esto simplemente para tener más precisión en los elementos que creamos. Entonces, el primer elemento que vamos a crear va a ser una caja. La podemos crear en cualquier posición porque ya vamos a ir ajustando los elementos, ¿no? Entonces, abrimos donde dice Box 1 y vamos a cambiarle el nombre de este elemento que se va a llamar SMA Body. Y el elemento, vamos a ir aquí donde dice Edit, va a ser conductor eléctrico perfecto o PEC. Y le vamos a dar un color a su gusto, ¿no? En este caso yo elegiré amarillo. Damos en OK. Pueden ver ya está de color amarillo. Y vamos a ajustar las dimensiones, ¿no? Entonces va a ser SX con un valor de 7.35 milímetros. SY con un valor de 2.5 milímetros. Y SZ con un valor de 6.35 milímetros. Y vamos a centrar este elemento en SX medios con el signo negativo para que se ajusten. Okay. Si se les deforma así la gráfica, simplemente denle aquí donde dice Fit All. Entonces, una vez que ya tenemos el elemento, vamos a crear un nuevo sistema de coordenadas para colocar las siguientes partes, ¿no? Entonces la primera parte del conector va a estar en esta esquina. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Nos creó este nuevo sistema de coordenadas que nos va a servir para poner los elementos con referencia 0, ¿no? Entonces ahí tenemos este elemento. Vamos a crear así mismo otro sistema de coordenadas y vamos a modificar las dimensiones. Y tenemos el otro elemento. Entonces ahora sí, estos dos elementos vamos a llamarle ARM1. También van a ser de conductor eléctrico perfecto. Y vamos a mantener el mismo color para elementos del mismo material. En las dimensiones vamos a tener que, vamos a llamarlo ARMX, va a ser 1 milímetro, ARMY va a ser de 3 milímetros y ARMZ va a ser de 1 milímetro. Aquí lo vamos a poner el signo negativo para que se mueva en las coordenadas que queremos. Entonces con esto le damos en aplicar OK y ya tendríamos nuestro elemento, ¿no? En este caso, seno. Vamos con el siguiente, sería ARM2, conductor eléctrico perfecto, color amarillo, y vamos a modificar las dimensiones, ¿no? Serían las mismas de hace un momento, en este caso ARMX, ARMY y ARMZ. Clicamos OK y tendríamos el siguiente, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva posición relativa para crear las otras patitas. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a crear dos porque este sistema lo vamos a utilizar de referencia para movernos, ¿no? Entonces este es el sistema 0 y este lo vamos a mover en Z, el tamaño del sustrato, ¿no? Que en este caso va a ser de 1.5 milímetros. Clicamos OK. Entonces, como pueden darse cuenta, ¿no? Ya tenemos nuestro elemento a la distancia del sustrato. Entonces lo único que nos queda hacer es copiar
modificar estos dos elementos. Seleccionamos, duplicamos sobre la línea. Desde la esquina inferior nos vamos a mover hasta las coordenadas que creamos. Nos dice que duplicó. Ya tendríamos el elemento hasta ahí. Entonces, ¿qué sería lo siguiente? Vamos a crear el centro, ¿no?, de este SMA. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Asimismo, vamos a crear un nuevo sistema de coordenadas. Vamos a poner aquí. Y este sistema de coordenadas lo vamos a mover. Vamos a crear otro en la misma posición. Para este sí moverlo menos fx medios. Para centrarlo en el primer elemento que creamos, que era el SMA body. Como podemos ver, se fue hacia el otro lado, entonces era con un signo positivo. Y como podemos ver, ya lo tenemos centrado, ¿no? Lo otro que deberíamos hacer es subirlo la distancia del pin, ¿no? Entonces para ello vamos a poner pin de medios, donde pin D va a tener el valor de 0.36 milímetros. Listo. Entonces ahora sí, con esas coordenadas vamos a crear el pin. Lo vamos a llamar pin central o center pin. El elemento, ya saben, ¿no?, es conductor eléctrico, color amarillo. Y vamos a modificar sus coordenadas, ¿no? Que en este caso sería en Z, ¿no? Vamos a dejarlo menos pin de medios. Y en X lo vamos a mover hacia la derecha, ¿no? Medios también. Vamos a ver. Aplicamos. Parece que no. Vamos a ver. Vamos a ver cómo quedó esto. Vamos a poner la vista. Entonces vemos que quedó movido hacia el otro lado. Entonces vamos a ponerle el menos a ambos. Aplicamos y ahí ya podemos ver que está centrado y el nivel de los otros pines, ¿no? Entonces ahora modifiquemos, ¿dónde se fue? Las dimensiones. Entonces la dimensión va a ser pin D en X va a ser pin L en Y, que va a ser 1.5 milímetros, y pin D en Z. ¿Listo? Listo. Ya, entonces lo siguiente que vamos a hacer es cambiar de plano y vamos a crear un cilindro centrado en estas coordenadas. Bueno, si se les hace complicado encontrar el centro, pueden hacer el elemento y luego lo centramos, ¿no? Entonces en este caso este se va a llamar vacío. Con el elemento vacío no importa el color. Y ahora sí vamos a centrarlo. 0, 0, 0. El radio va a ser el R del vacío 1 milímetro. Y la altura va a ser menos SY. Y son variables que teníamos. Nos aplicamos y ya tendríamos esto.
Entonces lo que vamos a hacer, este va a ser un elemento de corte que va a cortar al SMA body. Seleccionamos los dos con control y utilizamos la herramienta de sustraer. Le damos sustraer, ¿no? Del body vamos a quitar este vacío y nos debería de quedar hasta el momento así, ¿no? Con ese orificio. Ya, ahora vamos a crear otro cilindro con ese mismo sistema de coordenadas. Y este lo vamos a llamar InPin. Este ya sería de material eléctrico, el mismo color que hemos estado usando. Aplicamos, OK. Y las dimensiones serían, recuerden centrarlo, ¿no? 0, 0, 0. El radio sería IN de 0.43 milímetros. Y su altura sería menos SY. Entonces movemos para tener visibilidad y nos debería quedar de momento así, ¿no? Ahora vamos a cambiar el sistema de coordenadas como hemos estado haciendo, Coordinate, Create, Relative CSS y Offset. Y lo vamos a colocar aquí en el centro, en esta cara. Y vamos a crear un cilindro. Entonces, este cilindro se va a llamar conductor externo. Va a ser de material eléctrico, el colorcito que usamos, amarillo, y le damos en OK. Modificamos las dimensiones, como ya está centrado no hay que modificar nada ahí, y vamos a poner que el diámetro va a ser AUT, va a ser de 2.6 milímetros, y la altura va a ser menos AUT L, donde L será 4 milímetros. Y nos debería quedar de momento así. Lo siguiente que haremos será crear otro cilindro, ¿no? En esas mismas coordenadas. Y en este caso, este se va a llamar teflón. Y el material va a ser teflón. Lo buscamos. Y escogemos este de aquí. En este caso vamos a utilizar blanco para el teflón. Y vamos a modificar. Entonces las coordenadas ya están en 0. El radio va a ser TP de 2.2. Y vamos a tener una altura, la misma que vamos a usar, AutoL. OK. Y ahora vamos a utilizar los mismos pasos anteriores, ¿no? Para sustraer estos dos elementos que hemos hecho, el outcome y el teflón. Seleccionamos herramienta de sustraer, el outcome menos el teflón, y en este caso para mantener la herramienta de corte le damos aquí en clonar objeto. Entonces ahí nos quedarían los dos. Ahora vamos a crear un nuevo cilindro para el conductor interno. Y lo llamaríamos incon. También va a ser de elemento P. Y el color que hemos estado usando, ¿no? Que sería el amarillo. Vamos aquí a modificar el radio. Va a ser inde de .63. Bueno, en este caso por suerte nos cogió las unidades, ¿no? Si no, habría que arreglar eso. Y el largo sería AutoL. Listo. Entonces ahí tenemos. Y así mismo como el paso anterior, vamos a teflón, le vamos a cortar el impin, el incon sería. Entonces así mismo sustraer y activamos el clonar. Entonces ahí ya tendríamos casi terminado el conector, solo nos faltaría
crear el punto de excitación, que sería en esta posición relativa. Vamos a crear un plano circular. Entonces a este plano le vamos a poner un nombre. Vamos a llamarlo excitación. Vamos a dejarlo con ese color. Y las dimensiones va a tener el mismo radio que la UT, que era el radio del conductor externo. Sabemos que ahí encaja perfectamente. Y damos aquí en clic derecho, asignar excitación, puerto, y va a ser un puerto WavePort. Entonces en este caso el puerto va a ser 1. Si les aparece de esta forma, ¿no?, en cancelar, váyanse aquí a la herramienta de en Tools y vayan modelar, excitaciones, en Design Properties, no. En solución, tipo de solución, Solution Type, y denle aquí en modal, a ver si ahí funciona. Entonces así mismo el puerto, WavePort. Entonces ahí ya nos aparece hacer una simulación de tipo discreto, donde nos va a pedir de dónde a dónde va a ir. Entonces vamos a ir desde el centro, que es el conductor interno, hacia el conductor externo. Entonces esa va a ser la línea de tierra y señal, ¿no? Entonces le damos en siguiente y finalizar. Entonces una vez que ya terminemos esto, ya tendríamos aquí en nuestro proyecto nuestro puerto de excitación, como pueden ver, ¿no? Lo siguiente sería crear un análisis, ¿no? Vamos a crear aquí añadir solución, avanzado. Seleccionamos la frecuencia central, ¿no? Vamos a ponerle simulación y le damos clic en OK y nos va a hacer todo este barrido, ¿no? Vamos a hacer un barrido discreto que va a ir desde 2.5 a 7.5 GHz. Entonces le damos clic en OK y con esto nosotros ya deberíamos tener todo el proyecto correctamente simulado. Para ello nos vamos a donde dice HFCS, donde dice Validation Check, y vemos que esté todo bien y ya simplemente sería enviar a analizar, ¿no? Donde dice Analyze. Entonces, bueno, deberían recordar, ¿no?, guardar siempre su proyecto, ¿no? Voy a guardarlo por aquí. Ponerle esta carpeta y vamos a ponerle un nombre, ¿no? Vamos a ponerle conector SMA. Abrir la carpeta y lo guardamos ahí. Entonces, como pueden ver, si nosotros ponemos en Show Progress, nos va a salir cómo está corriendo la solución. Entonces, simplemente debemos esperar que termine de simular y ya podríamos hacer las gráficas de los resultados.